Vivimos en un mundo de engaño, donde engañar es un modo de vivir. En este video vamos a hacer un análisis un poco más profundo para la sexta frase del Avinu o Padre Nuestro, hallada en los Evangelios de Mateo capítulo 6 versículo 12 y Lucas capítulo 11 versículo 4. Al final haremos una breve meditación para integrar esta maravillosa enseñanza sobre perdonar y pedir perdón. Estas líneas en hebreo se leerían de derecha a izquierda de la siguiente manera: Ushlach lanu, alkateinu, kefi sheanu solekim, lelo hakotim nihdano. Basándonos en la traducción Reina Valera de 1960, tenemos que el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 12 dice lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Lucas capítulo 11 versículo 4 dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Notó usted la diferencia? ¿Por qué el evangelista Mateo dice deudas mientras Lucas emplea la palabra pecados? ¿Qué son estas deudas? En el idioma original de estos evangelios, que es el griego, la palabra utilizada para deudas es ofeilemata. En este contexto, las deudas se refieren a los pecados o transgresiones cometidas. Es decir, cuando pedimos que se nos perdonen nuestras deudas, estamos pidiendo que se nos perdone por nuestros pecados. Esta interpretación se ve reforzada por el texto paralelo, como vimos, de Lucas capítulo 11 versículo 4, que dice pecados en lugar de deudas. Esta interpretación resalta la importancia del perdón en las enseñanzas de Jesús, como en la parábola de los deudores de Mateo capítulo 18 versículos 23 al 35, donde se habla de deudas, pero en la aplicación tiene que ver con nuestros pecados. En el contexto bíblico, las deudas son pecados o transgresiones morales y espirituales que serán castigadas a menos que sean perdonadas. Nuestros pecados nos han dejado en bancarrota espiritual, arruinados y sin esperanza de sacarnos de dicha ruina. Esta condición espiritual fue ilustrada por Jesús en la parábola mencionada anteriormente por aquel a quien le fue perdonada una deuda de 10,000 talentos. Para muchos esta cifra quizás no represente ningún valor significativo, pero si miramos desde el punto de vista histórico y cultural de esa época, el panorama cambia totalmente. ¿Por qué? Esté atento a la explicación. Para ilustrarlo, vamos a ver 3 ejemplos de cómo 10,000 talentos era una suma inmensa imposible de pagar para un asalariado. Pero antes, entendamos que era un talento en tiempos bíblicos. El término hebreo para talento es kikar, que se refería a un disco de oro o plata plano y redondo, o a un pan de forma circular. En el idioma griego, la palabra proviene de talanton, que según el contexto histórico de los tiempos bíblicos era una gran medida monetaria equivalente a 6,000 dracmas o denarios, las monedas de plata griegas y romanas. Primero, en la Biblia, en Mateo capítulo 20, versículo 2, se menciona que se acordó pagar a los trabajadores un denario por día. Este versículo es parte de la parábola de los trabajadores en la viña, donde el dueño de la viña acuerda pagar a cada trabajador un denario por un día de trabajo. En otras palabras,
un denario era la paga típica por un día de trabajo en ese tiempo. Al comparar con Mateo capítulo 25 versículos 14 al 29, la parábola de los talentos, podemos hacer énfasis en el versículo 19, donde dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces, teniendo presente que si un talento era una unidad de moneda, que valía alrededor de 6.000 denarios romanos, y que un denario era el pago habitual por un día de trabajo, a razón de un denario por día, un solo talento valdría por lo tanto 20 años de trabajo, asumiendo que la semana laboral era de 6 días, ya que nadie trabajaría en Shabbat. ¿Se imagina entonces pagar 10.000 talentos? Sin mencionar los gastos adicionales que la persona necesitaría cubrir para vivir todo ese tiempo. Segundo, según George Buttrick, en un artículo publicado en 1987 sobre una vista bíblica sobre referencias al dinero, los impuestos anuales totales, óigase bien, de Judea, Idumea, Samaria, Galilea y Perea, ascendían a solo 800 talentos. Tercero, dice segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 6, que Amasías tomó el sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes. Con estos 3 ejemplos entendemos que cuando se usa como medida de dinero, un talento era una unidad de peso utilizada para medir metales preciosos como el oro o la plata. En el Nuevo Testamento, un talento era una unidad monetaria, aunque no era la moneda real. Según algunas fuentes, en el tiempo de Jesús, un talento de oro equivalía a 34.272 gramos, es decir, un poco más de aproximadamente 34 kilos. Y un talento de plata equivalía a 6.000 dracmas, que es lo mismo que 21.6 kilos de plata. Sin embargo, estas interpretaciones pueden variar dependiendo del contexto histórico y cultural. Para ilustrarlo en moneda actual y tomando como referencia el valor del gramo de oro a la fecha del día 18 de diciembre de 2023, piense lo siguiente. Si un talento equivale a 34 kilos de oro y 272 gramos de más, tenemos que el valor de 34 kilos y 272 gramos adicionales de oro a la fecha mencionada costarían $2.225.668. ¿Cuántos años le llevaría a un colombiano con un salario mínimo mensual de 1.160.000 pesos colombianos en 2023 pagar $2.225.668? Le llevaría aproximadamente a un colombiano con un salario mínimo mensual en 2023 pagar esa cifra 640 años. Aquí no se está tomando en cuenta factores como los impuestos, el costo de vida y los posibles aumentos salariales o cambios en la tasa de cambio. Como vimos, un talento era una cantidad increíble de dinero. Imagínese, trabajar 640 años y solo para pagar la suma equivalente a un talento. Ahora se imagina cuánto tiempo le tomaría pagar 10.000 talentos. ¿Cuándo los podría pagar? El punto es que esta era una cantidad que jamás se podría pagar. Así es la deuda que le debemos a Dios. Es una cantidad que simplemente no podemos pagar. Nuestra única esperanza es que Dios nos perdone la deuda. Debemos estar más agradecidos por el don de la vida y la bondad inmerecida del Padre absoluto, creador y dador eterno. Por eso, usted debería valorar el tiempo, la vida, la salud,
el perdón. Ni con todo el oro del mundo usted puede pagar o extender siquiera un minuto de vida. ¿Lo ha comprendido? Entonces, ¿para qué el orgullo, la arrogancia, la crítica, el juzgar y condenar a otros o creerse demasiado en esta vida? ¿Qué significa la palabra perdonar, que viene del griego aphes? En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra perdonar se traduce como aphiemi en ambos versículos, tanto en Mateo 6:12 y Lucas 11:4. Aphiemi se usa en el sentido de cancelar o perdonar una deuda. También tiene el sentido de dejar ir o enviar lejos nuestros pecados. En este contexto, las deudas son una metáfora de los pecados, lo que implica que nuestros pecados son como deudas ante Dios. En ambos versículos, el perdón de nuestras deudas o pecados está vinculado a cómo perdonamos a los demás. Esto refleja la enseñanza bíblica de que debemos perdonar a los demás si esperamos que Dios nos perdone. Por eso, cuando perdonamos a otro, despedimos, enviamos afuera el pecado. En otras palabras, cancelamos la deuda para siempre. Piense muy bien cuando usted dice, perdónanos como perdonamos a nuestros deudores. Si no hemos perdonado de corazón a otros sus ofensas contra nosotros, es sumamente peligroso el hacer esta petición, porque con este espíritu perdonador cumplimos con uno de los requisitos nombrados por Dios mediante Jesús para recibir su perdón. Si pedimos perdón con algo de rencor en el corazón o con espíritu vengativo, estamos pidiendo que Dios no nos perdone. Sería mejor no orar. En el Evangelio según Mateo capítulo 18 versículo 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Las palabras, si te oyere, indica que él reconoce su pecado y se arrepiente. No es posible perdonar a la persona que se niega a reconocer su pecado y a arrepentirse. En Lucas capítulo 17 versículo 3 dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a perdonar, pero no es posible perdonar a la persona que no quiere ser perdonada. En Lucas capítulo 23 versículo 34 Jesús dijo, Padre, perdónalos. Pero primero, ellos tenían que arrepentirse. Del mismo modo, cuando una persona no muestra la disposición a arrepentirse, debemos dejarle entonces esa deuda a cargo del Padre, siempre y cuando nosotros hayamos dado el paso a pedir dicho perdón. ¿Cuántas veces debemos perdonar a otros? Esa fue precisamente la pregunta hecha por el apóstol Pedro, según se registra en Mateo capítulo 18, versículo 21, que dio origen a esta parábola. Él decía, ¿hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué perdonar tantas veces? En el Evangelio según Lucas capítulo 6 versículo 37 da la respuesta. Porque con la misma medida con que mides, serás medido. Aquí Jesús enfatizó perdonar para ser perdonados. La persona que guarda rencor y sigue resentida simplemente no perdona. El no perdonar es como rehusar curar el cáncer o la gangrena, porque dicha amargura es un veneno que perjudica el cuerpo, los nervios, la mente, las emociones y sobre todo el alma. Muchas personas urgentemente necesitan la sencilla terapia de limpiar su corazón de resentimientos, odios y venganza. El individuo que no quiere perdonar y perdonarse a sí mismo
destruye el puente sobre el cual él mismo tiene que pasar. Eso sería absurdo, ya que en la carta a Filipenses capítulo 3 versículos 13 y 14 nos insta a olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante, es decir, la meta. ¿Se ha puesto a pensar cuántas veces pecamos durante un año? ¿Cuántos años hemos vivido? ¿Qué tan grande es nuestra deuda con Dios? ¿10,000 talentos? Realmente una cantidad que no podemos pagar. Piénselo, Dios quiere cancelar esta deuda. Sí, Él quiere cancelar su deuda personal y luego espera que cancelemos las deudas de los que nos han ofendido. Ahora vamos a meditar para entrar y activar en nosotros la conciencia espiritual del perdón que nos permita unificarnos con el Padre eterno, creador absoluto y la conciencia del Mesías. Esta meditación se basa además en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 que nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Busca un lugar donde puedas estar tranquilo y sin interrupciones. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Comienza a concentrarte en tu respiración. Toma una respiración profunda. Manténla durante unos segundos y luego exhala lentamente. Toma una respiración profunda. Manténla durante unos segundos y luego exhala lentamente. Toma una respiración profunda. Manténla durante unos segundos y luego exhala lentamente. Dirige tus pensamientos hacia el Padre absoluto, el Creador y Dador eterno. Reconoce su presencia en tu vida y en el universo. Siente su amor y bondad fluyendo hacia ti. Visualiza el amor que emana de ti hacia todos los seres. Siente cómo este amor te llena y se extiende hacia los demás. Ahora, permite que el gozo llene tu corazón. Imagina una luz brillante de alegría que irradia desde tu interior. Visualiza a las personas o situaciones que deseas perdonar. Siente cómo tu corazón se abre y libera cualquier resentimiento, dolor, sentimiento de ira que puedas tener hacia ellos. Perdónalos completamente y déjalos ir. Suelta, libera.
Ahora, visualízate y dirige tu atención hacia ti mismo o a ti misma. Reconoce tus errores y comprende que, al igual que todos los seres humanos, también cometes errores. Perdónate por cualquier cosa que sientas que has hecho mal. Siente la paz que viene con la aceptación y el perdón. Deja que esta paz te envuelva y te calme. Reconoce la paciencia que has mostrado en tu vida. Agradece por todas las oportunidades que te han permitido crecer en paciencia. Como el perdón te libera de las ataduras. Suelta. Libera. Déjalo ir. Ahora, piensa en actos de bondad que has realizado o recibido. Siente cómo la bondad te llena de gratitud. Estás tranquilo, tranquila, en paz con otros, contigo mismo, contigo misma. Reflexiona sobre los momentos en los que has sido fiel a ti mismo y a los demás. Perdonándote a ti mismo o a ti misma. Agradece por la dádiva del perdón. Ten la certeza, la fidelidad con que el eterno absoluto creador no se acuerda más de tus deudas. Experimenta dicha paz y tranquilidad. Siéntela. Estás feliz. Ahora, la mansedumbre te llena. Te vuelves más gentil y humilde. Estás aprendiendo. Estás feliz. Reconoce tu dominio propio. Agradece por las veces que has mostrado autocontrol y determinación. Perdona. Perdónate. Suelta. Déjalo ir. Piensa en todas las cosas por las que estás agradecido. Siente la gratitud llenando tu corazón y mente. Suelta, libera, déjalo ir. Ahora, imagina una luz brillante que desciende desde el Creador, llenándote de amor, paz y sabiduría. Sientes cómo te acercas más al Creador a través de este acto de perdón y gratitud. Recuerda, el perdón y la gratitud son un viaje, no un destino. Es normal que estos sentimientos vayan y vengan. Lo importante es seguir practicando y permitirte sentir estas emociones y sentimientos de amor, paz, sabiduría,
eres libre. Las ataduras se han ido. Toma otra respiración profunda. Exhala. Y vuelve lentamente al presente. Cuando estés listo, abre los ojos y lleva contigo la sensación de perdón, gratitud y conexión con el Creador. Eres feliz. Si quieres saber más sobre esta maravillosa oración, le invitamos a hacer clic en la pantalla final, donde lo redirigirá automáticamente a la lista de reproducción de los videos del Avinu o Padre Nuestro. Para apoyar económicamente este ministerio, en la descripción del video hallará las diferentes maneras de hacerlo. Si le gustó este video, les invitamos a que se suscriba, le dé me gusta y lo comparta para que otros puedan bendecirse con la conexión espiritual que puede obtener del Avinu o Padre Nuestro. Recuerde, somos Da'at, portadores de luz. Paz y bendición para todos. Shalom.